nombre es Fernando Antonio Hernández Rivera y soy del grupo 08T. Hoy vamos a ver cómo se crea esta figura en GeoGebra. Primero que nada, vamos a mostrar una figura ya terminada para que sea de mejor ejemplo, para que puedan ver cómo sacamos estos puntos que están inclinados, porque la figura no nos lo da como tal, pero se puede sacar mediante trigonometría. Entonces, presentamos una figura ya terminada para que solo observen cómo se saca, pero luego vamos a hacer. Ok, primero que nada vamos a ver cómo lo que necesitamos. Lo que necesitamos son los ángulos que se generan. Entonces podemos observar que aquí hay un triángulo. Entonces ese triángulo lo podemos observar que tiene una distancia en altura de 26 unidades. 21 más 5 son 26. Este sería nuestro adyacente. Y nuestro opuesto lo podríamos determinar acá, que serían 26 menos 5, porque lo necesitamos desde este punto. Sería esto, parte de acá serían 21. Luego de esto podemos determinar el ángulo mediante tangente inversa. Determinamos que es 38, pero el ángulo que estaríamos encontrando es el que se crea en la parte de arribita. Como podemos ver en esta imagen, se crea en la parte de arriba 38.93, lo que necesitamos en la parte de abajo. Entonces sabemos que 38.93 más 90, sabemos que un triángulo tiene 180 grados. Entonces 38.93 más 90 y el total se le resta 180 grados y sería 51.07, que es el ángulo que hay acá. Entonces luego que tenemos el ángulo se hace más fácil encontrar los puntos. ¿Por qué? Porque en las figuras que nos presentan podríamos ver que nos dan, por así decirlo, la hipotenusa. Entonces, para estos puntos, para que se observe mejor entre este y este punto, hay 7 unidades de distancia. Entonces, ¿cómo se saca eso? Sabemos que hay 7 unidades de distancia y tenemos el ángulo, lo demás por trigonometría, que sería que el opuesto sería las unidades que se mueven en Z y el adyacente las unidades que se mueven en el eje X. Entonces, operamos y sabemos que en el eje Z se mueven 5.45, o sea, de arribita 5.45 y en X negativo 4.4. Para determinar este valor ya lo sabemos y sabemos que en el eje Y se mueven 35 unidades, que sean 7 más 11 más 17, sería este punto de acá. Entonces ya luego que tenemos eso, eh, en los otros puntos más difíciles que podríamos decir que se podrían, que no nos lo dan, sería la distancia que hay eh, desde este punto a este punto. Entonces, también lo podríamos sacar de la misma manera y con los triángulos. Entonces, sabemos que esto nos lo dan, que son 5 unidades. También esta parte de acá, perdón, esta parte de acá y esta parte de acá son 5 unidades y esta parte de acá son 5 unidades. Entonces, necesitamos el adyacente. Nos dan el opuesto, que son 5 unidades. Entonces, mediante la misma manera, teniendo el ángulo, podemos sacarlo. Tenemos el opuesto, sería de este punto y de este punto serían 5 unidades. Despejamos adyacente y tenemos un valor de 4.4 unidades, que sería desde este punto a este punto de acá. Entonces, en total, lo que hay de acá a acá, solo se suman las 5 unidades y tenemos un valor de 9.5 unidades, que mide esto. Luego, para esta parte de acá, tampoco nos la dan, que sería esta parte de acá y esta parte de acá no nos la dan. Sabemos que de acá a acá, ya lo determinamos, que son 9.08, pero para esta parte de acá no lo sabemos, se puede sacar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no nos lo dan como tal, como el anterior, pero se puede calcular porque de aquí a este punto hay 21 y de este punto a este punto hay 16.7, que es lo mismo de acá, acá. Entonces a 21 se le resta 16.7 y se obtiene el valor que genera esta parte de altura, esta altura se genera ese valor, pues haciendo esa operación. Luego de eso hacemos lo mismo, de la tangente inversa, o sea, perdón, se despeja adyacente y tenemos que 4.3, que es el opuesto, sobre el ángulo que se genera, que es 51.07, y luego se encuentra el adyacente, que es de este punto y este punto. Luego que ya tenemos esto, sabemos que las distancias, esta parte de acá, son los mismos de acá, y así sucesivamente. Y los de este punto y este punto también son calculables de la misma manera que resolvimos el anterior. Ahora vamos a ver cómo sacamos los puntos desde cero. 3, 2, 1, ya. Muy bien, ahora ya tenemos la figura, vamos a empezar a graficarla.
Nos vamos a poner objetivos. Como primer objetivo es crear esta parte de acá. Sería como la cara de la derecha, vamos a decirlo, y luego sería la cara de la izquierda, luego la parte hueca y luego la parte de arriba. Ya sabemos la distancia que hay porque ya la hemos sacado matemáticamente. Ahora vamos a empezar a generar los puntos. Eh, nos ubicamos en el tercer cuadrante, entonces A sería el origen, luego B sería la parte de arriba que se desplaza 16.7 unidades en Z, C sería la parte de atrás que se desplaza menos 26 unidades en X, D sería la parte de arriba y así consecutivamente vamos generando puntos. Ok, E y F es lo mismo que A y B, solo que son puntos desplazados 7 unidades en Y negativo. Ok, G, H y I serían este triángulo que se genera acá. G y H sería como la adyacente que hemos calculado. Y sería la parte de arriba que conecta con D. Luego vamos creando que sería K y L serían como igual que I y G, solo desplazados 7 unidades al Y negativo. M sería la parte de acá, desplazado menos 11 unidades en el negativo de Y. Luego que hemos completado los puntos que sería N en la parte de arriba y O la parte de abajo de este rectángulo que se podría llamar así, vamos a generar las prismas que de la siguiente manera. Seleccionamos los puntos y desplazamos a E, que sería como las 7 unidades que hay. Luego de eso, sabemos que aquí haría un punto, falta un punto, pero ese punto lo va a generar la misma prisma a la hora de conectarlo con K. ¿Ves? Ven, podemos llevar que se genera. Así se debería de hacer con todos los puntos correspondientes. Se desplaza en O y podemos observar que se genera la primera cara. Esta parte de acá a la derecha. Ahora vamos a crear la otra parte de la cara del segundo objetivo. Esta D es como desplazar esta parte de acá 39 unidades en Y negativo. Z sería desplazar 7 más 39 más 7 unidades A, pero en Y negativo. Igualmente con D sería la parte de acá desplazada 7 más 39 más 7 unidades. Y así consecutivamente con este punto se desplazan las unidades correspondientes en Y negativo. Todos esos puntos se mueven en Y negativo. Muy bien, ahora ya tenemos estos puntos. No hemos colocado quizás tantos puntos como acá porque ya hemos visto que las prismas nos ayudan a generar puntos una vez ya enlazados. Solo necesitamos puntos para lograrlo conectar y lograr crear la distancia de las figuras que se necesitan como en D y Z. De esa forma podemos generar las prismas y sería de esta manera más eficiente y más rápido y los puntos necesarios nos los genera la prisma. De esta manera seguimos con este triángulo, se genera fácilmente y los puntos los generan las prismas. Y de igual manera con la parte de arribita, se empieza con J y se desplaza hacia acá. Y hemos completado el segundo objetivo de crear la segunda cara. Seguimos con la parte hueca, la más complicada entre comillas, pero los puntos necesarios ya los hemos calculado de esta manera, con tangentes, sabiendo el ángulo, que serían esta parte de acá, si la podemos observar. Sería T, serían las unidades que están en esta parte de acá, sería desde el origen a 7 y 11 unidades, sería hacia acá, y en S lo mismo, 7 más 11 más 17, y esta sería lo que hemos calculado de lo que se mueve en X y en Z. De esta manera vamos generando los puntos necesarios para poder crearlo, las prismas. Estas partes de acá serían, para poder crearlas, sería esta parte de acá sería que se desplaza en X negativo. Por ejemplo, S se desplaza a E
menos 26 unidades, t se desplaza hacia F2, 26 unidades en X negativo. Y de la parte de arriba también eso lo hemos calculado con la misma manera que hicimos la parte de abajo, la calculamos la parte de arriba para sacar W y Z y así consecutivamente. Muy bien, ahora que hemos generado los puntos necesarios para crear la parte de la cara, de la parte hueca, unimos los puntos. Ok, hemos creado esta parte de acá para mayor eficiencia y poder colocar de mejor manera con las prismas. Entonces, unimos este triángulo, esta figura que se genera acá y la avanzamos las unidades que tocan. Sería 11 más 17, 11 más 17 más 11 también, que sería en esta forma de acá y creamos la parte de abajo. Luego creamos la parte esta de acá, que como sabemos llega hasta este punto y en la parte de abajo sería así, como lo podemos observar. Esta N y llega acá y colocamos la prisma en un mismo sitio sin hacerlo ancho porque no es necesario. Y de esta misma manera vamos a generar la otra parte. Muy sencillo. De esta manera. Luego, nos venimos de esta forma lateral porque vamos a hacer esta parte de arribita de la misma manera que hemos hecho la parte de abajo. Sería lograr ubicar los puntos y generar prismas de esta manera. De esta manera. Y hemos creado esta parte. Luego la parte de atrás, si queremos que se vea mejor la forma, podemos crear prismas a modo de que logre taparlo y que no se vea un hueco para poder ver mejor la figura. De esta manera. Luego de, luego de esta parte de acá, también hacemos lo mismo. Y generamos esta parte de acá. Y podemos hacer lo mismo con esta parte hueca, pero vamos a terminar la figura de la parte de arriba para luego rellenar los puntos necesarios. De la parte de arriba también solo es necesario este punto de acá. ¿Por qué? Porque aquí hemos deducido que este punto de acá sería como tener este punto. Entonces realizamos los puntos necesarios y luego con las prismas enlazamos hacia este punto. Serían los siguientes. Como podemos observar, sería eh, esta sería la parte de abajo y hasta aquí se generaría el adyacente que les mencioné anteriormente. Más los 5 de acá que nos lo dan, que sería esto de ancho, son 9.04 de distancia. La parte de arriba que se mueve en 5 unidades y esta parte de Q3 también que son 5 unidades. Entonces con la herramienta de Prisma, que es muy eficiente, nuestra herramienta Prisma va a ser nuestra mejor aliado para ese tipo de figuras. Enlazamos y obtenemos ya esta figura. Luego, si queremos que se vea más bonita, más de caché la figura, podemos crear esta parte de acá. Y así hacemos para esta parte de acá también. Y como podemos observar, así queda nuestra figura ya completada. Es muy fácil de hacerlo. Y todo es el análisis para lograr obtener los puntos que no nos los da la figura, pero sí se puede sacar de manera matemática, con trigonometría. Y todo es cuestión de ir analizando los puntos, pero es lo mismo. Si queremos verificar si están bien los puntos, podemos utilizar esta herramienta y verificamos en esta distancia y esta distancia, perdón, de esta distancia a esta distancia tiene que haber 17, como nos lo indican. Luego de esta distancia a esta distancia tiene que haber 39, no se cansa de ver. Serían 39. Y así podemos ir verificando que todo esté bien. Serían 16.7 como nos lo dice. Y así consecutivamente para verificarlo. Y así de esta manera se realiza esta figura. Y eso es todo. Muchas gracias.